vectorial, paramétrica y simétrica, no sé si recuerdan en su momento eso, pero lo vamos a retomar y vamos a calcular lo que sería el plano tangente en función de lo que es el último tema que vimos en la clase anterior, que fue el gradiente. Entonces, si ustedes recuerdan, voy a ir compartiendo pantalla, habíamos mencionado que, por ejemplo, nosotros calculábamos lo que era, déjenme ver cuál era, ¿dónde está? Un segundo. La derivada direccional a partir de un límite, o también podemos calcular lo que era igual esa derivada direccional, pero a partir del gradiente. Y mencionamos que calcular la derivada direccional a través del gradiente, pues era mucho más sencillo que intentar resolver el límite. Entonces, lo mismo pasa con lo que es la ecuación del plano. Es muy sencillo obtener la ecuación de este a través de lo que es el gradiente de la función, y con ello estaríamos cerrando la teoría. En esta teoría, pues también les había comentado que vamos, para efectos del examen, a omitir lo que sería la unidad número 5, referente a funciones vectoriales de un vector. Hay en esta unidad pues conceptos importantes como el concepto de la función misma, pero también hay involucrados otros elementos que se emplean bastante. Una vez vista los límites y continuidad de este tipo de funciones, pues hablar de lo que es los campos conservativos, la divergencia y el rotacional, que pues tienen también que ver con el gradiente que nosotros en este momento estamos utilizando. Sin embargo, bueno, eso se queda únicamente a nivel teórico. No vamos a considerar esta parte para lo que es el examen por efectos de, bueno, el tiempo que tenemos encima. Y ya la última parte relacionada con lo que es el tercer departamental, pues estaríamos abocándonos exclusivamente a integrales de las funciones de varias variables. Entonces, pues bueno, terminamos lo que es la teoría de esta unidad y procederemos a hacer el repaso. Entonces, en el repaso, pues lo que se busca específicamente es que ustedes sepan qué es lo que les voy a estar preguntando en el examen, tengan ya como que una idea, y esperando con esto que ustedes pues logren una mejor calificación que la obtenida en el departamental anterior. Si bien, pues aunque en algunos casos no saquen una calificación óptima, lo que ayuda muchísimo es que ustedes pues tengan lo que es su punto de asistencia y también sus otros puntos de la guía. Entonces, eso, pues como ustedes vieron en la calificación del primer departamental, pues ayudó bastante, ¿no? Vamos entonces a iniciar con esta parte, la ecuación del plano tangente y la recta normal. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Sea una función que depende de tres variables, f de x, y, z, igualada con 0, que representa una superficie tendríamos algo así. Este es un plano en el cual, bueno, pues me está representando esa superficie, y aquí pudiéramos tener una curva C, la cual
pues está en dicha superficie y dentro de ella tenemos un punto P sub 0, cuyas coordenadas serían X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Entonces, el gradiente de la función evaluado en el punto P0 va a ser perpendicular al plano tangente a la superficie en el punto P0. Y vamos a indicar cómo definimos a esa curva C. Si C está representado por la función vectorial R de t, donde la función vectorial R de t, pues ya sabemos que está dada por f de t en función de i más g de t en función de j más h de t en función de k. Si nosotros tomamos esta función y la evaluamos en un punto t sub 0, pues tendríamos la función evaluada en ese punto, f de t sub 0 en i, g de t sub 0 en j, más h de t sub 0 en k. Y también, pues podemos derivar dicha función vectorial en este punto. Entonces, bueno, pues como ven, hasta este punto no hay mayor problema. Simplemente tengo la función, la evalúo en el punto y la derivo. Esta expresión, la que tenemos acá, vamos a encerrarla en un recuadro. Me está representando un vector tangente a la curva C en el punto P0. Recuerden que aquí, bueno, lo voy a poner punto y coma. Esta es una curva que está representada mediante una función vectorial. Si yo derivo esa función vectorial y la evalúo en un punto, esta expresión que está encerrada en el recuadro, pues es el vector tangente a la curva en el punto dado. Luego también, si se considera que la superficie f de x, y, z es igual con 0, entonces vamos a tener que la derivada parcial de f con respecto a t va a ser equivalente a la derivada parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t más la derivada parcial de f con respecto a z por la derivada de z con respecto a t. Y todo esto lo vamos a igualar con 0. Esta expresión la podemos reescribir como el siguiente producto. Sería la derivada parcial de f con respecto a x en función de y, más la derivada parcial de f con respecto a y en función de j, más la derivada parcial de f con respecto a z en función de k por, y vamos a ir indicando lo que sería f prima de t en i más g prima de t en j más h prima de t en k. Todo esto igualado con 0. Si observamos en lo que es la expresión de la curva, pues estaremos interpretando que f de t es x, g de t es y h de z es, h de t es z. De tal manera que si x es, aquí lo voy a poner, si x es igual a f de t, cuando digo la derivada
de x con respecto a t, pues en sí es la derivada de f de t, y es la que estoy poniendo acá, y así en cada una de las componentes, de tal manera que cuando yo efectúo el producto punto, voy a tener la expresión de arriba. ¿Sí se entiende esa parte? Observen que esto corresponde a las derivadas y este elemento corresponde a lo que tengo en la primera parte del producto, y así con cada elemento, de tal forma que esta expresión, cuando t igual con 0, vamos a tener la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto P0 en función de y, más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto P0 con respecto a j, más la derivada parcial de f con respecto a z evaluada en el punto P0, se va a multiplicar todo ello por lo que sería r' de t, y esto igualado con 0. Observen que todo lo que tengo acá es la expresión que tenía en el cuadro en rojo. Entonces, esta expresión es la que estoy escribiendo de esta nueva manera, como un equivalente. ¿Hasta ahí vamos bien? Más o menos para entender cómo está surgiendo esta ecuación. O sea, profe, esta que acaba de escribir con la que puso en rojo. Ajá. Ah, ok. Sí, o sea, en el producto, es decir, a ver, la expresión, y de hecho acá tendría que quitar, bueno, como tal ya no puedo eliminar esto, pero la expresión que tengo aquí, esta que está aquí en el producto punto igualado con 0, corresponde a una manera de expresar lo que sería la función anterior, esta que tengo acá. Cuando yo tomo una función y la derivo con respecto a t. En este caso estoy indicando que la función depende de x, y, z, pero a su vez x, y, z dependen de t. Por lo tanto, estoy aplicando lo que sería la regla de la cadena para poder derivar a f con respecto a t. Y dado que inicialmente habíamos indicado que si f era igualado con 0, que esto representaba una superficie, entonces esta aplicación de la regla de la cadena la igualo con 0 y la reescribo como está acá con el producto punto. Son expresiones equivalentes. Sin embargo, al hacerlo así, este término es r' de t, que es el vector tangente a c en P, y lo que tengo acá corresponde al gradiente, que es lo que voy a poner a continuación en el siguiente renglón. Esta expresión que estoy poniendo acá equivale al gradiente de la función evaluada en el punto P0 multiplicado por la derivada de r de t sub 0 igualada con 0. Entonces, esta expresión es la que me va a permitir encontrar lo que sería la ecuación del plano tangente a través del gradiente, de tal forma que en realidad esta teoría con estos pasos se reducen a esta expresión, la cual se justifica con el procedimiento anterior. Entonces, esta es la parte como importante de esta teoría. Entonces, bueno, la cuestión es ir siguiendo el hilo de yo cómo defino la curva a través de una función vectorial. Luego, si yo derivo esa curva, estaría teniendo la función r' evaluada en un punto t0, por ejemplo, y con lo que sería la ecuación de la superficie, aplico regla de la cadena, expreso dicha ecuación en términos de este producto punto, y expresándola así, pues básicamente lo que yo tengo en dicho producto punto es el gradiente de la función multiplicado por lo que sería la ecuación
de ese vector tangente a la curva en el punto P0. Entonces, bueno, en realidad, en resumidas cuentas, esta expresión es la que vamos a utilizar para encontrar la ecuación del plano tangente. ¿Ok? Es un lenguaje un tanto elaborado, pero bueno, pues así es. ¿Ok? Luego, como esta curva C, bueno, aquí lo voy a indicar, es cualquier curva. Como C es cualquier curva que pasa por el punto P0, entonces el gradiente en el punto P0 es perpendicular a cualquier vector tangente a C en P0. Por lo tanto, es paralelo al plano tangente a la superficie S en P0. Y vamos a hacer un pequeño esquema para que se entienda un poco mejor esta idea. Yo voy a tener lo que sería una superficie S, una superficie S cualquiera. Voy a tener lo que sería un punto P0 con sus coordenadas X0, Y0, Z0. Y en ese punto voy a tener lo que sería un plano tangente. Aquí lo vamos a poner. Bueno, esta se la voy a bajar. Aquí tendríamos lo que es el plano tangente. Y vamos a tener entre la superficie y el plano un vector que va a ser perpendicular a esta superficie en dicho punto. Entre el producto punto de lo que es el gradiente de la función evaluado en el punto P0 y lo que sería R' de T0. Como habíamos dicho, este de acá es el vector tangente a C en P0. Entonces, más o menos ese es el concepto de tener una superficie en R3. En un punto voy a tener que la superficie toca a un plano tangente. Ese punto es el punto P0 y a partir de ahí yo voy a tener lo que sería el vector tangente que es R' evaluado en T0 y producto punto con lo que sería el vector, que diga el gradiente de la función evaluado en dicho punto. Entonces ahí es donde estaríamos formando lo que sería el producto igualado con 0 y entendiendo esta idea que se está indicando en la parte teórica, ¿no? X, Y y Z. ¿Vale? Entonces, vamos a definir con esto cuál va a ser la ecuación del plano tangente. La ecuación del plano tangente es, y lo vamos a poner, voy a reescribir esta expresión que tengo acá, que es la ecuación de, permítanme que me están mandando mensajes. Ok, esta expresión es la que vamos a seguir trabajando para
llegar a la ecuación del plano tangente. Entonces, tenemos la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto P0, que va a multiplicar a x menos x0, más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto P0, multiplicando a y menos y0, más la derivada parcial de f con respecto a z, evaluada en el punto P0 y multiplicando a z menos z0 igualada con 0. Esta es la ecuación del plano tangente. De aquí podemos deducir que las ecuaciones paramétricas de la recta normal, aquí, bueno, indico que esto es plano tangente, aquí tendríamos la recta normal, son, y ponemos x igual a x0 más la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto P0 por t. Luego, y va a ser igual a y0 más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto P0 por t. Y z es igual a z sub 0 más la derivada parcial de f evaluada en el punto P0, pero derivada con respecto a z por t. Entonces, con estas expresiones vamos a calcular los siguientes ejercicios para prácticamente enfocarnos en la parte más importante. Toda la parte anterior, esta cuestión de la teoría, simplemente es para tener una idea de cómo, partiendo de lo que es conceptos previos que ya se habían analizado, puedo reescribirlos o expresarlos en función del gradiente y de esa manera dar una alternativa más para lo que sería la ecuación del plano y la ecuación de la recta en función de este concepto de el gradiente de la función. Vamos a poner el ejemplo. Determina las ecuaciones del plano tangente y la recta normal a la superficie dada en el punto especificado. Entonces, vamos a tener lo que es la ecuación de la superficie como x cuadrada menos 2y al cuadrado menos 3 z cuadrado más xyz igual con 4. Y el punto indicado es 3 menos 2 y 1. Entonces, observen, si me están dando lo que es la función que depende de 3 variables, yo tengo que igualarla con 0 para que me represente una superficie. Entonces, yo tengo una función acá y debo igualarla con 0, de tal forma que, pues, este 4 lo voy a pasar del lado izquierdo de la igualdad y ya tendría AF de x, y, z igualado con 0. Entonces tendría x cuadrado menos 2y al cuadrado menos 3z cuadrada más xyz menos 4 igual con 0. Este es el equivalente, lo vamos a poner así, de la función f de xyz igual con 0. ¿Sí lo ven? Entonces el ejemplo es lo que se hace. Se iguala con 0 y ese sería la representación de la superficie. Ya que tengo eso, dado lo que habíamos estado trabajando acá, pues de entrada necesito calcular el gradiente de la función.
para después evaluarlo en el punto indicado. Entonces, ponemos acá como f de x, y, z es igual a x cuadrada menos 2y al cuadrado menos 3, z cuadrado más x, y, z menos 4. Entonces, vamos a calcular el gradiente de la función, que va a ser igual a, y como sabemos, el concepto de gradiente ya lo habíamos visto anteriormente. Vamos a recordarlo, pero es derivar con respecto a x, y, z la función. Vamos a ver dónde estaba. Aquí está el concepto del gradiente de la función. Entonces observen, dado que ya tengo la función, pues voy a derivar con respecto a x, con respecto a y con respecto a z, y voy a ir indicando que estas derivadas son en función de i, j y k. Entonces, con esta definición es que voy a calcular el gradiente de esta expresión. Entonces, voy a tener la derivada parcial con respecto a x de f. Bueno, igual ya lo podemos poner directamente. Que sería con respecto a x, derivando todo esto, me daría 2x más yz, ¿no? Esto en función de y. ¿Estamos de acuerdo? Luego vamos a tomar la función y la vamos a derivar parcialmente con respecto a y. Si yo derivo con respecto a y, me quedaría 4y negativo más xz. Esto en función de j. Y vamos nuevamente a tomar la función y a derivarla parcialmente con respecto a z, que sería menos 6z más xy. Y esta derivada se hace en términos de la componente k. Ya tengo el gradiente. Ahora vamos a tomar el gradiente y vamos a sustituirlo o a evaluarlo, más bien dicho, en el punto 3 menos 2 menos 1, que es el punto que me dieron, en el cual voy a hacer el cálculo de esta ecuación del plano tangente. Entonces, x va a valer 3, y menos 2 y z menos 1. Entonces, sustituyendo, tendríamos 2 por 3 más menos 2 por menos 1. Esto en función de y, más menos 4 por y, que es menos 2, más x, que es 3 por z, que vale menos 1, en función de j. Luego más sería menos 6 por z, que vale menos 1, más x, que vale 3, por y, que vale menos 2. Y esto en función de k. De tal manera que tendría 2 por 3 es 6, luego 6 más 2 es 8, entonces tendría 8i, más, luego acá tendría menos 4 por menos 2, sería 8, y luego 3 por menos 1 es menos 3, entonces 8 menos 3 es 5 en función de j. Y luego acá tendría menos 6 por menos 1 es 6, más 3 por menos 2, que es menos 6, tendría 6 menos 6 es 0. Entonces, aquí tendría el gradiente de la función evaluado en dicho punto, ¿no? Ya que tenemos esto, vamos a identificar lo que sería, por ejemplo, las ecuaciones paramétricas antes de generar lo que sería la ecuación del plano tangente. Entonces, ponemos acá. Entonces, coma, las ecuaciones paramétricas de la recta normal son, y vamos a guiarnos por esta expresión. Observen, x0, y0, z0 obedece al punto P sub 0 que me dieron en el problema. Este es el punto P sub 0. Aquí tengo x0, y0, z0. Entonces, generando las ecuaciones,
yo tendría que escribir que x va a ser igual a x0, que vale 3, más la derivada de f con respecto a x evaluada en el punto P0, es decir, ese término es 8. Entonces tengo que es 3 más 8 por el t, como me está indicando la expresión acá. Voy a hacer lo mismo con los otros elementos, de tal forma que y va a ser igual a y sub 0, que vale menos 2, más lo que sería la derivada de f con respecto a y evaluada en el punto P0, que me había dado como resultado 5, y lo multiplico por t. Y luego z, que va a ser igual a el punto z sub 0, que vale menos 1, más lo que sería la derivada de f con respecto, evaluada en el punto P0 con respecto a 0, que habíamos indicado acá que vale 0, ¿no? Entonces 0 por t, pues únicamente me estaría quedando menos 1, ¿vale? Entonces estas son las ecuaciones paramétricas de la recta normal. Y vamos a pasar ahora a lo que sería la ecuación del plano tangente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la ecuación del plano tangente? Si ustedes observan, yo voy a apoyarme de lo que sería esta expresión. Aquí tengo la ecuación del plano tangente es, y aquí me indica. Entonces, observen, este primer elemento, o bueno, los primeros elementos de dicha expresión, los voy a obtener de lo que es el gradiente. Ya obtuvimos el gradiente acá abajo. Entonces, vamos a tomar la componente I, J y K con los coeficientes 8, 5 y 0, y lo voy a ir multiplicando por la diferencia de X menos el punto X0. El punto X0, pues lo voy a tomar de acá, y es 0 igual, y Z0 en ese mismo punto. De tal forma que la ecuación del plano tangente me estaría quedando que es 8 por X menos X0, que era 3, ¿no? Entonces 8 menos 3, más luego todo este elemento del gradiente de la función, que diga la derivada parcial de la función con respecto a y evaluado en el punto P0, me había dado el término 5. Entonces, acá sería más 5, que va a multiplicar a y menos y0. Y0 vale menos 2, entonces con el signo menos previo sería y más 2. Y luego vamos a calcular, o bueno, a utilizar la derivada parcial de f con respecto a 0, a z, evaluado en el punto P0, pero ese elemento me había dado 0. Entonces, sería más 0 por z menos z0 en sí. Como multiplico por 0, todo esto se cancela. E igualamos con 0, como dice la ecuación del plano tangente. Lo único que resta es hacer álgebra. Me va a quedar 8x menos 24 más 5y más 10 igual con 0. Entonces sumamos estos valores constantes. Sería 8x más 5y menos 14 igual con 0. Si paso este término constante del lado derecho, me estaría quedando 8x más 5y igual a 14. Y esta es la ecuación del plano tangente. Ya tengo la ecuación del plano tangente y las ecuaciones paramétricas de la recta normal. Y ya resolvimos el ejercicio. ¿Dudas? ¿Dudas con el ejemplo? No, profe. No, profe. Profe, Vamos a hacer otro entonces para ya terminar esta parte de la teoría. Y ahora vamos a cambiar de función. Vamos a trabajar lo que sería z más 1 igual con x por e a la y por el coseno de z. Y el punto P0
está dado por las coordenadas 1, 0, 0. ¿Qué necesitamos hacer? Identificar. Uy. A la función f de x, y, z igual con 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Todos los términos que tengo del lado derecho de la igualdad los voy a pasar al lado izquierdo. Al hacer eso, entonces, ya identificaría quién es f de x, y, z. Entonces, tenemos z más 1 menos x por e a la y coseno de z igual con 0. Entonces, aquí tenemos que f de z es igual a, pues, este término, z más 1 menos x por e a la y coseno de z. Ya que tenemos esto, pues ahora vamos a calcular el gradiente de la función. El gradiente de la función es tomar esta función que ya determinamos, porque como tal, la ecuación dada no podía decir quién era f de x, y, z. Al hacer el despeje, ya sé quién es f. Bueno, aquí puse f de z, pero me equivoqué, es f de x, y, z. Entonces vamos a tomar el gradiente de esta función. Entonces vamos a derivar con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z para encontrar el gradiente. De tal manera que la derivada parcial con respecto a x de dicha función va a ser e a la y coseno de z en función de y. ¿Estamos de acuerdo? Para la primer derivada parcial. Y bueno, me falta también su signo. Sería esta, ¿no? Menos e a la y coseno de z en función de y. ¿Vamos bien hasta esta parte? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Luego, más, ahora vamos a tomar la función y vamos a derivarla parcialmente con respecto a y. Si derivamos parcialmente con respecto a y, bueno, tendríamos únicamente que derivar este elemento porque z más 1, que no dependen de y, pues se eliminarían porque se toman como constantes. Entonces tendría yo menos x coseno de z por la derivada con respecto a y de e a la y. La derivada de e a la y con respecto a y, pues es la misma función e a la y, ¿no? Entonces tendríamos esto en función de j. Y luego, más vamos a derivar con respecto a z nuevamente la función, de tal manera que sería 1 y menos x por e a la y por la derivada del coseno es negativo seno, entonces tendría cambio el signo y sería seno de z en función de k. ¿Estamos de acuerdo? Ya obtuvimos el gradiente de la función. Vale, ahora vamos a evaluarlo en el punto dado, que es 1, 0, 0. Entonces x vale 1, y vale 0 y z vale 0. De tal manera que tendría menos e a la 0 coseno de 0 en función de y. Luego menos 1 por coseno de 0 por e a la 0 en función de j, más 1 más 1 por e a la 0 seno de 0 en función de k. Entonces, e a la 0 es la unidad, coseno de 0 es 1, entonces me va a quedar primeramente menos i. ¿Ok? Luego, en j, coseno de 0 es 1, seno de, que diga e a la 0 es 1, entonces también me va a quedar acá 1j, que bueno, escribo como j únicamente. Y en el último término, tengo que seno de 0 es 0, e a la 0 es 1, 1 por 0, 0, y va a ser 1 más 0, que me queda 1 por k, es decir, más k. Y ya tengo el gradiente de la función evaluado en dicho punto. De aquí pasamos a decir
que las ecuaciones paramétricas de la recta normal son, y recordemos, x igual a, ¿dónde estaba? A x0 más la derivada parcial de la función con respecto a x evaluado en el punto P0 por t. Entonces, x0 vale 1 más la derivada parcial de la función con respecto a x evaluado en el punto es menos 1, ¿no? Entonces sería menos 1 por t es menos t. Luego, y es igual a y sub 0 que vale 0 más la derivada parcial de la función con respecto a y evaluado en el punto P0. El resultado de todo eso es menos 1. Entonces sería 0 menos 1 por t es todo esto menos t. Y finalmente z, que es igual a z sub 0, que vale 0, más la derivada parcial de la función con respecto a z evaluada en el punto P0, pues es 1, que es el coeficiente que está asociado con k. Entonces 0 más 1 por t, todo esto se reduce a t únicamente. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta normal. Ahora con esto pasamos a la ecuación del plano tangente. Y me va a quedar entonces, dada la ecuación del plano tangente, ya las componentes del gradiente que tenemos en el punto, multiplicado cada uno de ellos por x menos x sub 0, y menos y sub 0, etcétera. Entonces, esas componentes serían menos 1 por x menos x sub 0, que es 1, luego menos 1 por y menos y sub 0, que vale 0, luego más 1 que multiplica a z menos z sub 0, que vale 0, y todo igualado con 0. Simplifico la expresión y en sí lo que estaría trabajando es menos x menos 1 menos y más z igual con 0. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a introducir el signo entre lo que tengo entre paréntesis y me queda menos x más 1 menos y más z igual con 0. Despejamos este término constante y lo pasamos del lado derecho para tener del lado izquierdo variables y del lado derecho constantes. Entonces me va a quedar menos x menos y más z igual con menos 1. Y esta es la ecuación solicitada. ¿Ok? Entonces, si ustedes gustan ejercicios adicionales de esto, pues les puedo proponer algunos, un par de ellos nada más. Por ejemplo, la función x cuadrada más 2y al cuadrado más 3z cúbica igual con 21, y el punto es 4 menos 1, 1. Y otro ejemplo sería, por ejemplo, x por e a la yz igual con 1, y el punto es 1, 0, 5. ¿Ok? Eso como para encontrar las ecuaciones del plano tangente y la recta normal. Y es pues reproducir lo mismo, ¿no? ¿Vale? Entonces, ajá. ¿Y de esos ejercicios tienen las respuestas para...? No, no los tengo. ¿No? Ahí sí, se los debo. Ok, gracias, profe. Entonces, ¿No las daría bueno, para la próxima clase las respuestas, profe? sí, o sea, los resolvemos si es que hay duda. Y previo a eso, pues preguntamos, a ver, ¿quién lo resolvió? Fulanito, a ver, dame las ecuaciones. ¿Los demás obtuvieron lo mismo? No, pues que sí. Ah, ok, perfecto, no hay problema con este. En el otro ejemplo, el resultado que uno de los compañeros obtuvo es este. ¿Los demás obtuvo lo mismo?
Pues no, yo no obtuve eso. Ah, pues vamos a resolverlo y entonces ya nada más lo validamos. ¿Ok? Y bueno, eso lo vemos la siguiente clase, nada más para cerrar esta parte de acá. ¿Ok? Está bien, Sí, profe. profe. Bueno, de acá les digo, está quedando excluido de este tema. Estaríamos viendo lo que es todavía extremos absolutos y relativos, criterio de la segunda derivada parcial, para obtener esos puntos, que sería algo equivalente a la aplicación de máximos y mínimos que se vieron en cálculo diferencial integral, donde ustedes podían determinar a través de un criterio de la segunda derivada cuando una función tenía un punto máximo o un punto mínimo. Eso, pues ya no lo vamos a ver en esta parte. Termina la unidad número 4 y pasaríamos a la unidad número 5, que son funciones vectoriales de un vector. Entonces, ese tipo de funciones, pues las vamos a omitir, que serían funciones que van de Rn a R. No lo vamos como tal a ver para efectos de lo que es pues ni la teoría ni en el examen, pero pues les voy comentando. Tendríamos que entrar a lo que es la definición de límites, la definición de continuidad, veríamos cómo se calcularía la derivada de este tipo de funciones a través de la definición del límite. Eh, Meteríamos también lo que es la derivada direccional. Aquí meteríamos también lo que son campos conservativos, la divergencia, el rotacional, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso implicaría, por ejemplo, verlo en una semana, pero dándolo como una embarrada. Ya no vamos a meter más ruido con eso. Y lo que queda a continuación, por ejemplo, los siguientes días, pues vamos a ver teoría, ¿no? Lo que sería mañana y pasado. Que diga, vamos a hacer el repaso y vamos a resolver dudas. La clase bueno, la siguiente semana, el lunes 3 de mayo, es el examen. Entonces aquí lo vamos a poner. Mayo 3, examen. Y luego mayo 4, vamos a resolver el examen. Solución del examen. Esto lo vamos a ver el martes, aquí lo vamos a resolver. Entonces, resolvemos el examen y posteriormente vamos a retomar esto, lo que sería había comentado, déjenme ver el calendario, hasta el día mayo 17, ¿no? Entonces, en mayo 17 vamos a retomar las clases, que sería el tercer departamental, y vamos a comenzar con integrales de línea. Esto para iniciar con el tercer departamental. Todo esto tendrá que ver con, déjenme ver, la unidad número 6, integrales múltiples de superficie y volumen. Entonces, pues vamos a copiar, de hecho, esto y lo vamos a poner allá.
Ok. Entonces aquí lo vamos a poner. Vamos a bajar esto. Vamos a pegar lo que copiamos, que es la unidad. Vamos a agrandarlo un poco. La unidad número 6, y eso obedece al tercer departamental. Y vamos a iniciar con esto, pero hasta el 17 de mayo. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí ya estoy dejando como lo que sería las siguientes clases. Ahorita nos vamos a dedicar a hacer el repaso. Vamos la siguiente semana a aplicar el examen. Ya estoy dejando el espacio para que resolvamos aquí el examen y para que retomemos las clases el día 17. ¿Ok? Entonces, vamos a bajar esto un poco. Bueno, no, lo dejo ahí. Y voy a añadir una hoja más. Y la voy a poner aquí en medio. Acá. En esta hoja vamos a poner el repaso. Vamos a ver entonces lo que vimos en el segundo departamental y si fuimos indicando lo que son ejercicios tipo examen. Entonces, ahí es donde empezaba el segundo departamental. Solución examen, aquí está. Aquí está, segundo departamental. Fue el 12 de abril. Entonces, iniciamos con funciones escalares de un vector. ¿Ok? Dimos la teoría. Vimos en este tipo de ejemplos cómo determinar el dominio, la imagen. Se dieron algunas, bueno, de manera muy, muy general y escueta, las operaciones fundamentales. Y dimos unos ejemplos, seguimos con ejemplos, encontrar el dominio e imagen de, y yo les daba la función. ¿Sí lo ven? Entonces, dentro de ello, también se vio cómo graficar una función. Y este ejemplo del 13 de abril es tipo examen. Sea la función tal, graficar, pero también aquí sería, coma, determinar. Bueno, de hecho, sería primero determinar el dominio y rango de la función. Voy a reescribir esto para darle mayor orden y darle la estructura tipo enunciado de examen, ¿no? Entonces, determinar, voy a bajar esto un poco más. ¿Cómo hacerle? ¿Así? No, esto lo voy a poner aquí arriba. Entonces, el ejercicio del examen sería algo así. Determinar el dominio y rango de la función. Y aquí sería z igual con tal. ¿Ok? Punto y seguido. Luego le vamos a poner grafícala. Grafica. Como inciso A o no sé, grafica a F mediante trazas. O igual puedo quitar el punto y decir y grafica
a f mediante trazas. Este sería el enunciado muy semejante al ejercicio de examen. Si yo hago esta corrección, evidentemente no nada más es luego hacer las trazas. ¿Qué tendrían que hacer primero? El análisis semejante a este. Imagínense que este es el ejercicio, esta es la función. Primeramente tienen que encontrar el dominio y la imagen. Para ello lo van a hacer analíticamente. Ya que hicieron el análisis de la obtención del dominio y el rango, entonces proceden a esto. Entonces sería, inciso A, determinar el rango de la función analíticamente. Uy. A este la voy a llamar inciso B. Aquí lo voy a poner de la función f de x, y, z igual a eso. Aquí ponemos analíticamente. Y el inciso B es graficar. Voy a bajar esto un poco más. Oye, lo moví todo esto. Vamos a bajar un poco más. No. Allí estaría. Este va a ser el enunciado. Voy a copiarlo. Y este va a ser el primer ejercicio de examen, en el cual voy a, palabras más, palabras menos, a expresar este concepto, esta idea de encontrar el dominio y el rango, analíticamente como previo se hizo en estos casos. Observen, aquí hay ejemplos de ello. Y luego utilizar trazas para bosquejar la función. Entonces, esta es página 53, ¿ok? Lo voy a pegar acá. Este sería el primer ejemplo que vendría en el examen, algo como eso. No evidentemente esta función, va a ser otra, pero esa es la idea. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con este primer ejercicio? No, ninguna. Vale. Entonces, vamos a ver el segundo ejercicio de examen. Me había quedado en la página 53. Ok, este ya quedaría cubierto. Todos estos pues son ejemplos ilustrativos. La curva de nivel, superficie de nivel, eso lo descartamos para examen. Si observan, después pregunto, bueno, vimos ejemplos muy básicos de límites, algo de continuidad, quedamos que eso no iba a venir para cuestiones del examen, pero sí para verse reflejado en la guía, ¿no? Entonces, pasamos a lo que eran las derivadas parciales. En este ejemplo, no sé, se me ocurre, esto es muy sencillo, pero vamos a, bueno, voy a preguntar algo como este. Va a haber una derivada parcial implícita. Entonces, este corresponde a la página 62. Entonces, acá les voy a preguntar una derivada parcial implícita. ¿Ok? Este sería el número 2. ¿Vale? Vuelvo a recalcar, no es que agarre este ejercicio, es algo semejante a este ejemplo. ¿Vale? ¿Sí se entiende eso? Para que no vayan a pensar que aquí ya les estoy dando el examen. No, les estoy dando una idea de cómo lo voy a estructurar y voy a respetar pues esto que les estoy indicando. ¿Ok? Luego, de preguntar una derivada parcial implícita, se me ocurre también como dentro de ello, preguntar algo de la regla de la cadena. Entonces, voy a copiar esto. Copiar. Y también va a venir en el examen esto de regla de la cadena. No
No sé si, por ejemplo, este sea inciso A e inciso B, pero les voy a preguntar algo de la regla de la cadena. Entonces, de la regla de la cadena, estuvimos viendo pues algunos ejemplos cuando tenía regla de la cadena para dos variables independientes. Luego teníamos la derivada direccional. Observen, vimos, ejemplos de cómo calcular la derivada direccional mediante el límite y mediante el gradiente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí era simplemente calcular la derivada direccional. Por ejemplo, pudiera tomar este caso. Parecido a algo así, copiar. En esta parte. Este sería el ejemplo 3. Aquí ya estamos metiendo la derivada direccional básica, no está aplicada a un ejemplo como tal, ¿no? ¿Sí lo ven? Simplemente yo les doy 2 puntos y bueno, hay que calcular el vector, hacerlo unitario, calcular el gradiente y con eso estoy englobando todos los ejemplos anteriores, porque en los problemas anteriores a pues simplemente es ejemplos de manera operativa, ¿no? Bueno, entonces lo puedo tomar como ejercicio de examen. De acá también tipo examen. Este sería el ejercicio número 4. Vuelvo a recalcar, no es que sea este problema como tal, va a ser algo parecido a esto, en el cual pues yo les voy a dar un enunciado, les voy a dar la función y ustedes, bueno, van a desarrollar todo lo demás, ¿no? Este es el ejercicio 4. Semejante a algo parecido a esto. Posteriormente, ¿dónde me quedé? A ver, ya estaba, esto ya. Ok, aquí está el ejercicio que les estoy indicando. Y no sé, esto de la recta tangente y el plano, bueno, el plano tangente y la recta normal, pues lo veo muy, muy, muy sencillo. Quizá si, ¿qué será? Pues nos pudiéramos quedar así con 4 ejemplos nada más. ¿Cómo ven? Uno quinto, pues sería el plano tangente y la recta normal, lo que acabamos de ver ahorita, pero pues lo veo como intrascendente quizá. Sería solamente estos. Y a lo más, el ejemplo 2 pudiera de aquí sacar el ejemplo 2, ejemplo 3, o dejarlo así solamente. Entonces, por ejemplo, desde mi punto de vista, ¿cuáles serían los problemas más elaborados? Por ejemplo, o en grado de dificultad, y eso entre comillas, porque en realidad sería como más elaborado, pero no complicado. Por ejemplo, el problema 4 le tendría que dar un mayor peso, o sea, un puntaje un poquito elevado. El problema 1 también debería tener un puntaje adecuado porque es encontrar tanto el dominio de la imagen como hacer las trazas y graficar. El ejemplo 2, pues si se dan cuenta, es muy operativo, simplemente es verificar que sepan derivar implícitamente y, por ejemplo, que puedan calcular la regla de la cadena. Y el ejemplo 3, pues es muy, pues igual es sencillo, simplemente es de interpretación y encontrar la derivada direccional. Entonces, desde mi punto de vista, a reserva de lo que
apliquemos, bueno, lo que les aplique el lunes, pues no me saldría de esto para efectos del examen. ¿Ok? ¿Dudas con ello? No, profesor. No, profe. Vale, entonces no, no pretendo sorprenderlos el día lunes, no intento meterles el pie y que se caigan en el examen y que reprueben, no. Intento que con ello tengan una idea de a qué van a venir el lunes para el examen, qué les voy a preguntar, y si ustedes entienden los conceptos, evidentemente van a poder aplicar lo que ya se vio para distintos ejemplos. Por ejemplo, aquí la función pues va a ser otra. Aquí para la derivada implícita pues la función será distinta a esta, pero pues hay que entender el concepto de cómo hacer la derivada, ¿no? O el de la regla de la cadena, o acá entender la situación involucrada para determinar la derivada direccional, o por ejemplo en este caso, ¿no? Donde ya es un ejemplo tipo de aplicación. Entonces, este sería el ejemplo de examen, algo así va a venir. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer lo que nos resta de las clases de mañana y pasado? Resolver dudas. ¿Ok? Ya muy específicas. Y para ello, bueno, pues igual ya es cuestión de que las vayan preparando y las analicemos en lo que resta de las clases para preparar el examen de la siguiente semana. ¿Ok? Entonces les voy a compartir esto. Profe, disculpe, ¿y la guía hasta dónde? Lo de la guía ya lo habíamos indicado, ¿no, muchachos? Sí, profe. Sí, lo de la guía ya está, ya se había dicho, compañera. Creo que en esta página está. Entonces, por favor, revisa tus notas, pero son estos los ejercicios de la guía. Ah, ok, bueno. ¿Vale? Gracias, profe. Ejercicio 36 a 41, 43, 44, el 45 pues no, sería 46, 48 y 52 a 59. Solo para corroborar, no vamos a meter ya lo del plano tangente y la recta normal. 52 a 59. Vamos a ver. Utiliza el gradiente para calcular la derivada direccional. Luego dice hallar el vector normal a la curva, que es el ejercicio 60. El plano tangente y la recta normal, 62. Observa, hallar la ecuación del plano tangente de la superficie en el punto dado. Pues es como el ejercicio que les había dado ahorita, ¿no? Que lo vamos a, si tienen duda, a revisar mañana. Observen, hallar las ecuaciones del plano tangente y las ecuaciones simétricas para la recta normal. Pues no sé, igual y lo metemos, déjenme ver. Examinar la función para localizar los extremos relativos, puntos críticos, eso no. 60. Este ejercicio creo que ya lo resolvimos, que es como el que les digo que va a ser tipo examen. Sería 60, 62 y 63. Ok, los vamos a añadir 60, 62 y 63. Coma, 60, 62 y 63. Estoy añadiendo nada más estos tres más. Entonces, bueno, igual si le quieren sacar foto para mayor seguridad, nada más estoy añadiendo estos tres últimos ejercicios que tienen que ver con lo que vimos ahorita. Igual, si no lo voy a meter en el examen, si lo incluimos en la guía. ¿Vale?
Y eso sería, compañera. La guía se va a entregar como fecha límite este domingo a medianoche. ¿Vale? Recuerden, es de manera individual. Por favor, pongan lo que es su nombre, grupo, pues su carátula para que pueda identificarlo, y también, como les había comentado, procuren no ponérmelos de manera salteada, pónganmelos en este orden para que sea más rápido el que yo pueda evaluar. Y como les había indicado, después de resolver el examen el día 4 de mayo, vamos a suspender actividades. De hecho, no nos estamos, no les estoy, no les estoy quitando mucha, bueno, sí algunas clases, pero observen, el 5 de mayo no hay labores. Entonces, solamente estaría omitiendo la clase del 6, porque el lunes, martes sí hay clases, el miércoles no hay labores, el 6 estaríamos cancelando esta clase, luego la siguiente semana, el 10 no hay clases, y estaríamos cancelando la clase del 11, 12 y 13, que son estas 2 semanas las que voy a estar tomando para evaluar y tener la calificación del segundo departamental, y regresamos el 17. El 17 ya ya iniciamos el tercer departamental, y bueno, ya en su momento, recuerden las fechas que teníamos, que es el 7 de junio, tenemos tres semanas para ver la teoría de la parte de integración, y bueno, ya veremos eso en su momento, ¿ok? Entonces, esa va a ser la dinámica. Entre mañana y pasado vamos a resolver dudas, y eso es lo que va a proceder en los siguientes días con respecto a esta materia. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. Vale. El día de mañana y pasado, como no voy a dar tema nuevo, simplemente voy a resolver dudas, si es que las tienen, no voy a pasar asistencia. Solamente la asistencia la voy a considerar hasta el día de hoy. De tal forma que si algún compañero al momento de hacer su guía y repasar los temas no tiene dudas y no desea presentarse, no hay ningún problema, no voy a considerar la asistencia de las siguientes 2 clases. Entonces, si tienen dudas, pues nos vemos en clase y ya las vamos resolviendo, ¿ok? ¿Vale? Entonces, déjenme buscarlos. Ok, aquí están. Para pasarles lo que sería las notas de hoy. Ok. En las notas que les estoy pasando, pues ya también viene el repaso. Ok. Y el tema que estábamos viendo para complementar lo de la guía únicamente. Entonces viene el plano tangente, la recta normal y el repaso para que ustedes tengan una idea de cómo va a venir el examen. Me voy a tratar de ajustar lo mayor posible a esto. Igual y aquí le añado algún inciso extra, no sé, pero es con esta dinámica, así como está. ¿Vale? Entonces, bueno, pues sería todo por hoy. Nos veríamos el día de mañana para resolver dudas. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Que tengan buen Sí, día. profesor, Hasta luego, gracias. muchachos. ¿De qué? Hasta luego. Buen día, maestro. Buen día. Nos vemos.